Empezamos. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a la quinta charla, a las charlas del Colegio San Benito. El día de hoy vamos a presentar la quinta charla y tenemos el gusto nuevamente de tener al doctor José Antonio Salazar Mejía, gran amigo de infancia. El doctor José Antonio Salazar Mejía tiene un doctorado en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad es candidato a magíster en historia por la misma universidad. Ha sido invitado a representar a Ancash en el bicentenario de la batalla de Junín recientemente. Tiene publicaciones, 15 textos sobre historia y cultura regional. Se ha desempeñado también como director de cultura de Ancash entre los años 2007 y 2017. José Salazar tiene una amplia trayectoria eh, cultural. Es un investigador muy importante en relación a toda la historia de Ancash y no solo de ello. José también es un hombre que impulsa el arte, especialmente el Tigre conjunto de los Hermanos Grande, que ha marcado toda una época en nuestra región. Bueno, sin más preámbulos, voy a dejar la palabra al doctor José Salazar. El día de hoy va a tratar el tema significado de la independencia que se ha logrado en 200 años. Adelante, José. Muchas gracias, muchas gracias, Leandro. Muy buenas noches con todos. Un saludo a César, a los amigos de la promoción, de los exalumnos del Colegio San Benito que organizan este tipo de eventos que marcan realmente una historia muy simpática. Entiendo que la anterior conferencia de Steven Wegner ha sido muy bien recibida, ha tratado con mucha profundidad el tema que se había asignado. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre el significado de la independencia, ya que estamos finiquitando las celebraciones del Bicentenario. Es necesario preguntarnos qué se ha logrado en estos 200 años, ¿no? Y para ello nos remitimos pues a la primera etapa de la independencia del Perú, que es en 1821, porque en nuestro país la independencia se celebra en dos fechas, el 21 y este año el 24. El 21 por la proclamación de la independencia de San Martín y el 24 por las batallas de Junín y Ayacucho, que ya estamos próximos a festejar, ¿no? Muy bien. Para entender entonces cómo es que se concibe al Perú, tenemos que ver en primer lugar la visión del primero que llegó. Viene desde Buenos Aires, don José de San Martín, al frente de una escuadra compuesta por elementos chilenos fundamentalmente. Eso no queremos entender nosotros. Tenemos tanta fobia a Chile que no entendemos que sin el aporte de O'Higgins, San Martín nunca hubiera podido venir a liberarnos, porque no le apoyaban de Buenos Aires, el apoyo fue de Chile. Es más, quien proclamó la independencia en Huaraz fue un batallón chileno, presidido por Campino. Pues bien, ¿qué pasa? ¿Por qué lo apoyan los chilenos a San Martín? Porque veían necesaria la independencia del Perú. Si no peligraba, pues si cambiaba el vaivén en Europa, peligraba también la independencia de Chile. Y la de Buenos Aires, por eso había militares bonaerenses también en el Perú. Pero ¿cuál era la idea que tenían ellos, no? Ellos, aparte de que estaban muy comprometidos con la lucha de la independencia, estaban visualizando cuál era el gobierno que más le convenía al Perú. Y San Martín tenía una concepción bien clara. Decía, no está el país maduro para autogobernarse. Y yo entiendo, a la luz de los 200 años que han pasado, que tenía gran parte de razón en este razonamiento. Porque la otra posición, ¿cuál era? La posición de la República, en donde en América no se tenía ningún antecedente, no había ninguna relación, ningún germen, por decir así, ningún ejemplo que nos pueda decir cómo era vivir en una república. No conocíamos. Nosotros solamente conocíamos el colonialismo, ¿no? Un virreinato fuerte, poderoso como el español, que se hunde con la presencia de Napoleón en 1808-1810, las Cortes de Cádiz, una apertura democrática y volvió al absolutismo, y ahí mano fuerte de Abascal y nada más. Entonces, el planteamiento de San Martín de traer una monarquía constitucional, repito, a la luz del tiempo, no era del todo descabellada. Pero había gente acá en el Perú que decía lo contrario, pues entonces se enfrentaron posiciones, ¿no? San Martín
crea la Sociedad Patriótica en Lima, formada por aristócratas. Ese fue su error, no integró a todos, porque en esta Sociedad Patriótica se debatía esta idea, que era lo mejor para el Perú. Y surgieron tres posiciones, siempre dentro del tema monárquico, ¿no? La primera fue coronar a un descendiente de los incas, que no era una idea descabellada, porque desde 1810, mejor dicho, 10 años antes, en Buenos Aires, ese mismo planteamiento lo tenían Moreno, Castelli, Belgrano y otros los ideólogos que fue Bernardo Monteagudo, que se vino con San Martín, que ellos estaban decididos a coronar en Buenos Aires a un descendiente de los incas. Y en la pintura está el famoso Dionisio Uchu Inca Yupanqui, que se fue muy joven a España y participó en las Cortes de Cádiz. Y él se hacía llamar descendiente de los incas y tenía muy buenas intervenciones, ¿no? Entonces, miren, ahí había por lo menos un candidato. Otro era uno que encontraron en Buenos Aires, el hermano de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Unos Tupac Amaru. Había la estirpe inca. Mejor dicho, esta posición no era descabellada. Bueno, la segunda posición era traer a un príncipe europeo, que es la que al final prevaleció y San Martín envió una delegación a Europa a buscar a alguien que se decidiera venir. La tercera ya tenía mucho problema porque quién se adivinaba, o todo el mundo hubiera querido ser, ¿no? Coronar a un líder patriota, pero siempre dentro del concepto de la monarquía. Cuando no es apoyado por Bolívar en la conferencia de Guayaquil, San Martín decide retirarse, él convoca a un Congreso Constituyente para que decida el futuro del Perú con esos términos. Y él se aleja, pues. Entonces, perdón, este primer Congreso Constituyente elabora la Constitución de 1823. En la Asamblea Constituyente predominaron los liberales, que estaban Luna Pizarro, el arequipeño, un cura, era liberal, y apoyaba decididamente al guamachuquino, pues, a nuestro querido Sánchez Carrión, ¿no? Y ellos plantearon la posición republicana a rajatabla y la impusieron. Por eso, la nación peruana iba a llamar República Peruana, conformada por todas las provincias. Había soberanía que residía en la nación, independizándose de la monarquía española y de cualquier dominación extranjera. Esto es importante, ¿no? Su religión era la católica, por constitución. No había libertad de cultos, con exclusión de cualquier otra. Y se dividía el poder en tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El problema fue que la Asamblea Constituyente quiso, como en esa oportunidad, como 200 años después, captar al Ejecutivo y nombró a tres de sus miembros, tres legislativos, perdón, tres constituyentes fueron los primeros presidentes, ese triunvirato, ¿no? Alvarado, Lamar y Salazar, y un poder judicial que estaba ahí aparte. Pero eso no funcionó, de modo que el primer Congreso Constituyente, la primera constitución tampoco funciona, y el Congreso Constituyente tiene que invocar la presencia de Bolívar porque acá había guerra civil. Nombraron presidente a Ribagüero y luego a Torre Tagle. En esa guerra interna es que se impone en 1824 Bolívar y su visión. Viene Bolívar, ya sabemos, de la nada, el genio de Bolívar construyó un ejército, ¿no? Porque no había nada. Me subo al enfermo en Pativilca, en enero de 1824, no tenía nada. Y acá en el Callejón de Huaylas, por eso decimos que sin Huaylas no hay Junín ni Ayacucho, es que se forja ese ejército. Acá trajo a sus 3.500 soldados de élite que venían desde de Colombia, desde Venezuela, Ecuador, que se juntaron con otros que estaban aquí, chilenos y algunos argentinos. Era un ejército multinacionalista, ¿no? Con jefes de todos los países. Había mucho extranjero entre los jefes, no solamente habían de esos países que he mencionado, sino estaban ingleses, irlandeses, hasta un croata, había un croata que ha peleado en Junín. Así. Entonces, pero están los triunfos de Junín y de Cucho, que fueron muy rápidos, y la suerte le favoreció también a Bolívar porque se dividió el ejército español, que era muy poderoso, 20.000 soldados, se divide en dos, y en Junín, pues, la caballería también defeccionó para los intereses de los españoles. En Ayacucho se cierra la historia, ¿no? Pero la visión de Bolívar es la que se impone. Y él quería una república bajo su hegemonía. Y el problema es este: mientras que
La visión de San Martín, como hemos visto, era considerar a los indígenas, e incluso hasta poner un monarca indígena. La visión de Bolívar era totalmente diferente. Era una visión criolla, en la que él para nada entendía del mestizaje, porque decía, los indios ya no, ya fueron. Qué bonito fue los incas sí tuvieron un pasado esplendoroso, pero ya sus descendientes han degenerado y tienen que desaparecer. Y el Perú tiene que ser gobernado por gente como nosotros, descendientes de los europeos, decía Bolívar, pero que no tenemos nada que ver con la clase indígena. Entonces, esta visión criolla es la que se impone. El Perú criollo nace con Bolívar y aquí empiezan los problemas que tenemos, porque simplemente fue un cambiar de mocos por babas, como se dice, un término bastante popular, ¿no? Los criollos reemplazaron a los españoles. La estructura colonial para nada se tocó, a tal punto que tras la derrota de Ayacucho, ellos fueron los que redactaron la capitulación famosa con todos los beneficios para ellos. El que quiera se queda con rango militar, con terrenos, con nacionalidad, etcétera, con propiedades. Y así. Y eso es lo que los teóricos ahora, los actuales teóricos, que son Acemoglu, Robinson, plantean que eso es una expresión más de la imposición de la ley de hierro de la oligarquía. Marx lo diría con lucha de clases, con estos términos. Pero repito, los últimos historiadores, ya la historiografía moderna, habla de estos términos, ¿no? La ley de hierro de la oligarquía, que es tan fuerte que no permite que se quiebren sus estructuras. Y esa ley de hierro, mire, no se quebró en la independencia, que fue en una etapa de bastante conmoción, de mucho quiebre. Ahora todavía no podemos, ni vamos a poder lograrla, quebrar, ¿no? Esa es la que se impone. Pues bien, entonces acá es donde empieza el problema, ¿no? Hace 200 años se modela el Perú que tenemos ahora. Y ahí vienen las taras. La primera tara, yo la he denominado así, que es el militarismo, que ha dominado casi todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, porque hablando así en términos generales, apenas el 30% de nuestra historia es de gobiernos eh, civiles, mientras que el 70% ha sido una lucha entre los militares. Y eso empezó tras la batalla de Ayacucho, porque los coroneles y generales que trabajaron en Ayacucho se sentían con derecho a asumir la presidencia del Perú como último rango militar. El primero fue José de la Mar, que vemos en la fotografía, ¿no? En esa pintura, la Mar ha sido un militar de Cuenca ecuatoriano, que es ahora zona ecuatoriana, y tenía pues como sus contrapartes a Santa Cruz, que era natural de Bolivia, y al cusqueño Agustín Gamarra. Y ellos manejaron a un grupo más inferior de soldados, ¿no? Como estaban ahí Castilla, estaba Salaverry, estaban muchos otros más, entre los que circulaban las peleas, y ellos cambiaban la presidencia a cada rato. O sea, Santa Cruz ha sido 3 veces, Gamarra 4 veces, Lamar 2 veces, y así. Entonces, el militarismo es uno de los problemas grandes que hemos heredado porque no se constituye una república fuerte, como podemos poner por ejemplo de la República Norteamericana, por decirlo, donde los militares están muy aparte de las situaciones políticas, ¿no? Pero en América Latina este ha sido el común denominador y el Perú no se ha escapado a ello, ¿no? Militarismo en Buenos Aires, en Chile, en Venezuela, etcétera, en todos los lugares. Los militares tenían todo el derecho, se sentían con todo el derecho de ser presidentes. Otra de las taras que hemos heredado es el racismo, que ahora nos ahoga y condiciona un Perú totalmente dividido, ¿no? Por el tema ese que no se trató. Lo correcto, repito, hubiera sido el mestizaje, llegar a un punto de acuerdo, elevar la condición del indígena, devolverle su prestancia anterior, que había ideas, que había muchas posiciones, ¿no? Acá teníamos, por ejemplo, a Julián de Morales en una Cochachi, que fue uno de los miembros de la constituyente. Él planteó muchos temas sobre la educación del indígena y él murió en su ley, porque acá en Huaraz él tenía 34 escuelas para indígenas que mantenía con su sueldo. Entonces, mire, había salidas que podía haberse, ¿no? Integrar al indígena a la comunidad nacional, pero su exclusión ha sido pues la derrota del Perú y ha sido para nosotros el gran fracaso. Y este es un tema que realmente es transversal a toda la historia de la República, el tema del racismo. Bueno, el tiempo avanza, no quiero
de tener más. Y acá viene lo peor, ¿no? El patrimonialismo. Esto sí está determinado ahora en la actualidad, que es el término que debemos utilizar para hablar de la gran farra fiscal que se vive desde los inicios de la República. Una gran tara en nuestra República es el hecho de que quien asume un cargo en el Estado se siente con derecho a disponer de los fondos públicos para beneficio propio. Ese es el patrimonialismo. Yo me hago rico con plata del Estado. Esa visión no es moderna, no es de ahora, siempre ha existido. Es por ello que tenemos nosotros, acá por ejemplo en el siglo XIX, esos tres ejemplos, ¿no? Echenique de la izquierda, que cuando hubo todo el boom del guano, destinó todos esos dineros a favor de sus grupos de poder. Y había gente que hacía locura y media con ese dinero. El del medio es el famoso Ignacio Prado, Mariano Ignacio Prado, quien debió comprar buques para defendernos contra Chile, y en vez de ello, como no le vendieron, se quedó con la plata y se quedó allá. Y sus descendientes tuvieron el Gran Banco Popular. Y el otro es un caso más penoso, ¿no? El del general Andrés Avelino Cáceres, que si hubiera muerto en Huamachuco, hubiera sido el máximo héroe nacional, pero sobrevivió, llegó a ser presidente y cayó también en las garras de la oligarquía, porque su gobierno fue uno de los más corruptos y el que permitió el avance de las fuerzas de la economía, del monetarismo. En ese tiempo el que dominaba era pues el inglés, el Inglaterra, ¿no? Dinero inglés. Y él es el culpable del contrato Grace y una serie de cosas más que perjudicaron realmente los intereses de nuestra patria. Entonces borró con el codo lo que logró con las armas, con la espada en la mano. Y esa es la historia. Entonces, estos tres temas van a, van a hacer que surja una corriente civil, precisamente se llamaba el civilismo, que es la respuesta organizada de la oligarquía ante el militarismo. Nació el año 1872, antes de la guerra, ¿no? Y luego de ella pretendió ser una respuesta al desastre de la guerra con Chile. Y ahí tenemos en la fotografía a Manuel Pardo y Lavalle, que fue el primer presidente civil del Perú. Miren, el 72, 50 años después de la independencia, recién tuvimos un presidente civil, porque todos en esos 50 primeros años de la vida republicana han sido militares. Claro, ahí a muchos dicen, el que se salva un poco es este señor Ramón Castilla, que tuvo por lo menos la idea, él como militar sabía que no tenía muchas luces, pero supo asesorarse con gente que sí se conocía. Entonces le dijeron, lo primero que hay que hacer, señores, un presupuesto a la República. Y él hizo el primer presupuesto, ¿no? Y así. Pero bueno, dentro de los malos, el menos malo. Y el civilismo pues, marca toda una etapa, ¿no? Que va a verse frustrada o truncada con la guerra con Chile. Y este es el gran problema que tenemos. ¿Por qué? Porque se desperdicia la bonanza económica y esa es una constante en el Perú. Cuando hemos tenido dinero, no hemos sabido administrarlo, lo hemos botado simplemente, lo hemos dilapidado. Sucedió en el periodo del guano del Saliste. El guano, que sin querer queriendo se dieron cuenta que era una maravilla, y como dice Galeano, ¿no? El Perú que vivía del oro y la plata, después de la República, vivía de la mierda de los pájaros. Dice así, un poco fuerte, pero la realidad del guano de las islas nos encumbró con una potencia latinoamericana. Pero, ¿qué pasó con eso? ¿No? En el dibujo está bien claro. Ahí está Ramón Castilla con las cadenas que liberan al indígena y al negro, pero ¿dónde se fue todo ese dinero? Fue tan torpe Ramón Castilla que permitió que la gente saque papeles de debajo de la mesa que diga, ¿no? Por un negro que tenían, por un negro de 60, 70 años, hacían pasar como si ese negro hubiera tenido 20 años. Decían pagar, pues, como fuera un negro, un esclavo fuerte. Y lo que es peor, no solamente eso, ¿no? Sino que inventaban esclavos. Yo he tenido, señor, tres esclavos, pues presento por 30, por 300, entonces me hago pagar toda la plata del guano, sacó una ley con Echenique para que se pague así a la gente que tenía deuda de la independencia y la manutención de los esclavos. Entonces, la libertad de los esclavos que tanto se habla de Ramón Castilla costó mucho dinero al Perú, le costó la bonanza
de la época del guano. Y con el salitre pasaba lo mismo, ¿no? Otro gran festín en que la oligarquía se reparte. Y eso lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Acá nosotros tenemos el gran ejemplo de la minería, de, de lo que nos consiguió pues, el famoso Waldito, el canon minero. ¿Dónde está esa bonanza económica? Los 8 mejores años de bonanza económica, Huaraz lo vivió con Barlo Mautino. ¿Para qué? Para hacer 4 callecitas, asfaltado de calles, veredas por alrededor de Huaraz, en algunos caseríos, y obra grande. Los 8 mejores años a nivel de gobierno regional los vivió Álvarez. ¿Y dónde está? ¿Qué megaproyecto, qué gran obra de envergadura se ha hecho con esos dinero? Se ha festinado todo. Entonces no aprendemos. El Perú nunca aprende de su historia, ¿no? Mire, tropiezo tras tropiezo. Y eso, repito, fue aprovechado pues por quienes siempre están atentos a que cuando hay plata hay que saber metérsela al bolsillo cuanto antes. Y es así que después de la guerra con Chile, el fin de lo que se llama, Basadre dijo, en la República Aristocrática, donde volvió el civilismo, viene el primer centenario de la independencia, 1821. ¿Y cómo nos encuentra? Como un país desintegrado, a pesar de que Leguía, que también gozaba de otra bonanza económica, porque ya era el tiempo del caucho y se vendía a raudales, Estados Unidos tenía plata, pues en la Primera Guerra Mundial prestaba plata como quería, y él crea la patria nueva. Pero esa patria nueva tenía pies de barros, pues porque el 70% de la población peruana, constituida por la población indígena y amazónica, estaba totalmente desintegrada de la nación. Por eso, la gran pregunta que se hizo en el primer centenario fue esta, ¿no? ¿Qué es el indio? Porque se supone que la independencia fue para devolver al peruano, al originario peruano, la posesión de sus antiguas riquezas y posesiones. ¿No? Pero 100 años después de la independencia, el indio económicamente era un mendigo, un indigente. Políticamente nada, porque no tenía ni libertad electoral, no podía participar de la vida política del Perú. A pesar de que la Constitución y todas las constituciones decían que era ciudadano, etcétera, nunca. La ciudadanía se la arrebató la independencia y 100 años después, políticamente no tenía acceso a ella. Socialmente era un paria porque, repito, no estaba integrado a la sociedad. Ellos vivían en sus comunidades, dependiendo en las haciendas, viviendo en una situación de semi-esclavitud, que eso denunció Marati a su tiempo, en su momento, y, y lo más triste, ¿no? En lo educativo, un analfabeto, porque no estaba integrado a las bondades de la, entre comillas, civilización. Entonces, todos estos temas, a los primeros 100 años de la independencia, fueron un sacudón muy fuerte, que trajo algunas consecuencias. Y eso es lo triste, porque ahora que estamos celebrando el bicentenario, no hay ningún sacudón, estamos tan felices, tan tranquilos con la desgracia que se vive, que da que hacer. Como digo, a los 100 años, en 1900, ahí está, en 1921, surge por lo menos esta corriente que es el indigenismo, donde los intelectuales se cuestionan, ¿no? ¿Cómo es esto? Y ahí surgen algunas voces interesantes, como en el tema de la pintura, José Sabogal, ¿no? Julia Codecido, varios otros. La pintura es del famoso Barayoc de Sabogal. Y él tiene temas muy importantes que trajeron a la presencia del indígena. En el Cusco, por ejemplo, alguien que también estaba en esto es el fotógrafo Chambi, ¿no? Que trajo la visión del indígena, que estaba tan desprestigiada, pero lo trajo a nivel artístico. En la literatura hay varios. Ventura García Calderón empezó con sus cuentos, ¿no? Y el que llega a un punto especial es, años después, el lambayecano, pues, bueno, y muchos otros, ¿no? Han estado en el tema de la literatura, que también terminaría con Ciro Alegría, etcétera, otros que siguieron esta corriente. Bien, en la política, quien con su revista Amauta trae al frente el problema indígena es Mariátegui, y en sus escritos también dice, el problema del Perú es el problema de la tierra, y el problema de la tierra pasa por el tema del indio. A nivel de los estudiantes, este indigenismo se
junta con una corriente que vino en 1919 desde la Argentina, el rito de Córdoba y la reforma universitaria, ¿no? En que, por lo menos a nivel de la universidad, se trató, se pretendió de que vengan nuevos aires y que cambie una currícula que era totalmente aristocrática por una más popular y con nuevas carreras, etcétera. Pero hubo, repito, un movimiento ahí que fue interesante. Entonces, en este siglo XX podemos reconocer que hay el fin del civilismo y que van surgiendo ya nuevas corrientes de ideas, ya no es el anarquismo simplemente que tras la guerra con Chile pregonó con mucha fuerza el famoso González Prada, ¿se acuerdan ustedes? Y surgen en la década del 20 movimientos populares, ¿no? Como el APRA de allá de la Torre, de la derecha, y el Partido Socialista, que luego sería comunista, inspirado en Mariátegui. Pero a pesar de todas que las ideas estaban ahí, que había movimientos, la revolución aprista del 32, etcétera, la estructura social continuaba inamovible. La ley de hierro de la oligarquía se imponía y estaba ahí, fresca, muy fresca, para mantenernos como habíamos estado 100 años atrás. Más adelante va a venir un tema que es de importancia porque a pesar de que la reforma velasquista tuvo tantos epítetos y fue tan cuestionada por ambos lados, por la derecha y por la misma izquierda, ¿no? Está considerada como lo más destacable del siglo XX. ¿Por qué? Por una simple razón, porque quienes pregonaban la integración del indígena, quienes trabajaban con los indígenas, etcétera, no lograban mucho más pues, que las declaraciones y los mítines. La reforma agraria de 1969 y la reforma educativa de 1972 fueron los dos pilares que lograron la visibilización del indígena. Y esto sí ha sido reconocido. El suceso más importante en el Perú del siglo XX es la reforma velasquista. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Velasco? Se dice que Velasco fue simplemente un agente del imperialismo, eso dice en la izquierda, ¿no? Que en Panamá fue a las Américas, los entrenaba, y un país feudal no le interesaba a Estados Unidos, un país semifeudal, había que traerle un poco a la modernidad, y eso pasaba por la reforma agraria. Una reforma agraria que no fue pues una reforma, como se dice técnicamente, pura, porque el campesino tuvo que pagar por la tierra a los expatrones. Y acá estaba el gancho, ¿no? Los expatrones tenían que invertir ese dinero en industrias. El caso más flagrante, el glamoroso, es el caso de los Romero, de Dionisio Romero, en Piura. Yo tras el terremoto estudié en el San Ignacio Piura, ahí terminé mi secundaria, y nos llevaron un día a las fábricas de Dionisio Romero, que él compraba toda la producción de los valles de Piura, de algodón, y despepitaba el algodón para sacar aceite. Entonces, eso fue con la plata que se le exigió al campesino de Piura pagar a los hacendados. De ahí fue un paso más que este señor Dionisio Romero se fue a Lima a abrir su banco, el famoso banco que ahora lo maneja, ¿no? El banco de crédito. Entonces, ven ustedes, por ese lado, ese análisis haría que la posición de Velasco no fue una revolución, fue una reforma. El reformista Velasco hizo esto con el Perú, pero logró, eso sí, la visibilización del indígena. El indígena tenía derecho al voto, a la integración, etcétera, que ese es el tema que va a marcar los próximos años, ¿no? Lamentablemente, lo que sigue después, a fines del siglo XX, ya es la guerra subversiva, que algunos dicen también desde la izquierda que lo que hizo Velasco fue atrasar el surgimiento del Sendero Luminoso en 20 años, pero tenía que surgir y surgió el movimiento subversivo. La derecha siempre ha criticado a Velasco diciendo que mataron las haciendas, mataron la gran producción y que patatín, patatán. Pero bueno, no podíamos seguir viviendo en esa época de gamonalismo. Nos hemos conocido el Guaras antiguo cómo era, ¿no? Y si hablamos de otros lugares era peor, porque acá siquiera con lo de Tusparia había un poco de cuidado, respeto al indígena. Pero en otros lugares los llevaban en andas a los hacendados, como cuenta Arguedas, tenía que mirarle a la bota al patrón. Esa serie de cosas existían hasta tiempos de Velasco. Ya con el Fujimorismo, ya viene la gran desgracia, porque
Todas las conquistas sociales, laborales del siglo XX claudicaron ahí. Las 8 horas de trabajo, los sindicatos, el derecho a huelga, el derecho a la estabilidad laboral, la sindicalización, todo eso, ¿no? Entonces se encumbra el neoliberalismo, que es la tara que estamos heredando ahora en el siglo XXI. Y para nosotros esto es un tema que realmente nos llama la atención, nos preocupa, porque si hablamos que había un partido civilista en el siglo XIX, en el siglo XX los grandes partidos fueron el APRA, bueno, la izquierda muy atomizada, pero surgirían partidos más de arraigo popular, como Acción Popular, que tuvo presidente 2 veces, etcétera. Pero en la actualidad que tenemos, ¿no? Un Perú del Bicentenario en donde no hay una luz que nos puede decir a estos 200 años estamos avisorando un país más integrado, porque sigue la fractura, ¿no? Es un decir nomás que somos un país, una nación, o que cantamos. ¿Qué nos une a nosotros? El fútbol. El fútbol nos une como nación. Y es una lástima que 11 muchachos tras una pelota sean para nosotros el gran símbolo del nacionalismo, cuando no debe ser así, no puede ser así. Debemos de buscar otros temas de unión. Un país tan desintegrado en donde se da lo que estamos viviendo, ¿no? Ya no hay partidos, y son bandas criminales las que están asumiendo el control del Estado a nivel nacional y a nivel subnacional. Es por ello que estamos viendo que a partir del canon minero, en nuestra zona, por ejemplo, ya se ha degenerado todo el tema de la representación popular, ¿no? Gana quien tiene más dinero y quien roba más. Y se han creado círculos, repito, de bastante, círculos muy cerrados que manejan el Estado a todo nivel, ¿no? Acá en tiempos de Álvarez, una cúpula de funcionarios que se manejan y se van rotando entre los municipios más ricos, Chavín, Huari, la región, van dando vueltas. ¿Por qué? Porque volvemos al tema del patrimonialismo, ese tema de que el Estado está diseñado para que la gente robe. Y eso ha sido así. Y por ello es que tenemos nosotros esa gran desgracia de tener en Ancash 5 presidentes o gobernadores presos o que han pisado prisión, porque la situación está dada a ello, ¿no? Por eso estamos considerados la región más corrupta, porque tenemos más cano minero y lo que se tiene es una estructura en los municipios provinciales y distritales para que eso se desvíen los fondos, para que puedan formar rápidamente cúpulas o grupos en donde el alcalde, la autoridad, sus funcionarios, los famosos proyectistas, los empresarios y los mismos ingenieros que hacen de supervisores, hacen un círculo vicioso de la corrupción para festinar fondos. Hay casos gravísimos, ¿no? Hubo un caso en el de San Luis, un alcalde que levantó todo y había 45 acusados. El caso último que tenemos de los elegantes de Ancash, donde el Estado está preparado, predispuesto para el robo. Entonces, llegamos a estos 200 años celebrando con mucha alegría la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín, ¿no? Y que el bicentenario, etcétera. Pero repito, lo más triste es que si a los 100 años hubo cuestionamientos de que somos como república, que se ha avanzado en 100 años, a los 200 años no hay ningún cuestionamiento, nadie dice nada, estamos felices. Y Perú con un gobierno espurio, ¿no? Es lo peor que nos ha podido pasar. Hubiera sido bonito decir, tenemos a los 200 años una primera presidenta mujer, pero ilegítima desde esos puntos de vista. Unos 180 congresistas que son una capilla de, como ya se menciona, ¿no? No tienen ningún nivel para poder ser padres de la patria y están adecuando el Estado para sus intereses, van a ser los próximos senadores, van a gobernar a su gusto un país que está distribuido entre delincuentes, entre mafias organizadas que están trabajando con la minería ilegal, que están con los de aportación, con estos exportadores grandes que hay en la costa, que son los grandes agroexportadores, ¿no? Que se ríen de los derechos humanos, de los derechos laborales. Y este bicentenario es lo que marca esta figura, ¿no? Es una especie de, yo no sé por qué eligieron esta figura, porque
Ese es el caos que vivimos. Es un círculo vicioso de corrupción, parece una monite, pero que no te lleva a ningún lado. Estamos así en una situación realmente penosa, que exige mucho de nosotros, porque no solamente es hacer el diagnóstico, no solamente es decir, sí, pues estamos mal por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Yo en mis charlas, y con eso termino, yo en mis charlas digo, a los alumnos les digo, mi generación ha fracasado, hemos convivido con la corrupción, hemos permitido la corrupción, hemos dejado que los corruptos ganen a los buenos. Ese ha sido el gran error de mi generación. ¿Y qué Perú les dejamos a ustedes, a la nueva generación? Un encargo muy pesado, una carga muy dura que llevar, que es romper esas ligaduras de la corrupción y enrumbar el Perú a nuevos caminos. Pero hay formas, hay vías, hay... ¿Cuáles podrían ser los caminos? Partidos políticos organizados, no los hay. Instituciones fuertes, no los hay. Ideales, líderes, que tampoco los hay, porque todo el mundo tiene rabo de pájaro. Y los buenos, lamentablemente, han claudicado, pues, porque el que tiene ideas, etcétera, no quiere meterse en política, porque sabe cómo está la situación tan terrible. No quiere embarrarse. Entonces, cada uno por su lado, y esa no es la idea. A 200 años de la independencia, este panorama tan sombrío que, permítame, discúlpeme, pero yo lo veo así, ¿no? Nos está llevando a un desbarrancadero. Ya McCabe, la historiadora famosa, dice, ¿no? No es que estamos al borde del precipicio, estamos en el precipicio, estamos cayendo y no sabe hasta dónde será la caída. Y no nos damos cuenta, dice. Y convivimos y aplaudimos. Y eso es penoso. Eso es lo triste porque hemos llegado a este tema sin darnos cuenta, en forma muy acelerada, porque han pasado apenas 50 años de lo de Velasco. Y sucedió el terrorismo, sucedió una serie de cosas, repito, el triunfo del neoliberalismo, la pérdida de partidos, la pérdida de identidad, pérdida de ideales, lo que es peor. Nosotros, por lo menos, nuestra generación nos gloriamos de haber sido una generación de idealistas, que queríamos cambiar el mundo de una u otra forma, pero y lo veíamos tan cercano, y ahora se ve tan lejano, porque los jóvenes, yo veo, ya no tienen, son pragmáticos, ¿no? Están en otra cosa. No tienen ese ideal que teníamos nosotros. Pero la esperanza, lo último que se pierde. Hay que tener esperanza de que eso tiene que revertirse, que lleguemos a tocar fondo y cuando uno toca fondo, lo único que queda es ascender. Estamos a pocos pasos de tocar fondo y tenemos que ascender. Entonces, mi mensaje final sería esto, ¿no? Un mea culpa, por un lado, y el otro tema es también una reflexión para ver caminos de seguir y quizás comprometer a las nuevas generaciones a que tengan esa valentía de poder tomar esa antorcha, esa bandera, de decir, queremos que este Perú resucite, que este Perú despierte, que este Perú florezca, porque tenemos todo para florecer y no lo hemos hecho. Tenemos todo para ser un país grande y estamos como estamos. Entonces, esa es la idea, una esperanza de que eso tiene que cambiar, tiene que mejorar. Demos nuestras ideas, nuestros mejores esfuerzos. Estamos quienes tenemos alguna capacidad de convocatoria, algún modo de llegada, alguna... O, como somos personalidades, pues Leandro tiene, por ejemplo, muchos seguidores, mucha gente que lo admira por ser un científico famoso, ¿no? Así César lo mismo cuando escribe, tiene sus cosas. Y somos, por eso estamos en un colegio que ha tenido una época, no tuvo brillantez en el tiempo, fue muy corto, pero quienes hemos salido de ese colegio tenemos una marca que nos identifica y nos hace luchar por nuestra sociedad. Entonces, eso tenemos que contagiar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, para poder salir del embrollo en que estamos. No sé si habría alguna pregunta, pero yo me quedo hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Realmente me has dejado conmovido con tu charla, porque muchas de las cosas que has dicho yo realmente las he pensado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo quisiera hacer alguna pregunta. Adelante, Ismael. Lo que sucedió o lo que sucedió en el Perú no sucedió en Chile, no sucedió en Argentina. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Los militares que vinieron de Argentina o de Chile
llegaron al Perú. Cuando en Chile se decidió quién debería hacer el trabajo de educación, pensaron en este señor que es de Venezuela y que después se hizo chileno, ¿cómo se llama? Eh, Andrés Bello. Escogieron a un hombre muy preparado. En el Perú nunca se pensó en qué hombre cuando se independizó. Nadie pensó, todos estaban pensando en el negocio. ¿Qué es lo que sucedió en el Perú para que no ocurriera lo mismo, siendo los mismos muchos de ellos que vinieron de Chile, otros que vinieron de Argentina? Esa es mi pregunta. Bien, sí, es interesante y te agradezco, Mael, por la pregunta porque has tocado un tema que es fundamental, ¿no? ¿Cómo es que nuestros vecinos han tenido un diferente derrotero al nuestro? Y esa pregunta se la han hecho muchos historiadores. Yo estaba en un conversatorio sobre ese tema y Scarlett O'Phelan, por ejemplo, decía, el gran problema es que en el Perú hemos tenido una oligarquía muy pequeña, muy chata y de pocas luces. Y creo que por ahí va el asunto, porque cuando tú hablas ya de 60 años después de la independencia, nos enfrentamos a Chile, que era un país que tenía una visión de desarrollo que nunca ha tenido el Perú. Como digo, cuando hemos tenido riqueza, la hemos televisado, nunca hemos pensado que con la plata del guano, con la plata del aceite, podíamos llegar a ser un país, una potencia, por decir, con una gran flota naval que no permita que los otros países se desarrollen. Nosotros con ese dinero podríamos haber subido. Esa, ese tipo de oligarquía no lo hemos tenido, mientras Chile sí lo tuvo y la Argentina, ni qué decir, los argentinos se sienten, ellos, bendecidos, descendientes de los italianos, se creen un pedazo de Europa en América, ¿no? Tienen por eso es un país fuerte. Tú vas a Argentina ahora, sientes que su nacionalismo se basa en una riqueza económica, en un poder y en una clase fuerte, que no había acá en el Perú. Y esa clase sin luces, por supuesto, ¿qué iba a pensar en educar a la gente? O traer un Andrés Bello. Nada, ¿no? De ahí el gran problema, que nuestra clase poderosa es la de ahora, ¿no? Que siempre ha servido solamente como intermediaria de los países extranjeros y no ha pensado en hacer que este sea un país viable. Solamente es un país de paso para muchos, donde vienen a sacar plata y se van, se la llevan. Y ¿qué nos queda? Quedamos los que estamos acá, pero repito, no hay quien plantee ese rumbo. No hubo una oligarquía, y menos en los partidos políticos que han sucumbido, pues. El APRA primigenia que tuvo tan buenas ideas, como dice Nelson Manrique, el mismo Haya lo mató, porque lo vendió a la oligarquía y ahí sus grandes componentes. Entonces, y eso no ha servido. Y los poderosos que tenemos, los 12 apóstoles del tiempo de Alan García, los de ahora, están en otra cosa, pues, ¿no? Porque el grupo Brescia, por decirlo, Brescia Camerata, que dinero, con fondos de acá de Chacas, con dinero de esta tierra, de las minas, de las grandes minas de Ancash, han hecho un emporio económico, no tienen una visión de país, entre ellos no se juntan, está solamente para pensar en enriquecerse más, aprovechar que la pandemia han podido vender más productos, etcétera, una que otra cosa, acomodarse con Odebrecht, ser los seguidores de esas empresas. Ahora con los chinos están en componendas, pero no tienen, repito, una visión de desarrollo como han tenido los países que has nombrado, Chile, Argentina, mismo Colombia que está en otro nivel, México ni qué decir. ¿Alguna otra pregunta? César, ¿algo? Oye, Nikita, no, yo no. Mira, José, yo a veces, cuando tú has mencionado digamos, la visión de San Martín en relación a la parte europea, yo creo que no solamente todo lo que has mencionado genera pues un elemento, digamos, político que tiene un impacto muy fuerte en la, en nosotros, ¿no? Sino es una especie de ideología, es una especie de pensamiento que se ha generado en nosotros, ¿no? Porque si tú te das cuenta de eso, por ejemplo, de pensar el extranjero, siempre se ha dado, ¿no? No, es decir, hemos tenido viracochas por todos lados, ¿no? Todo, por todos lados, en la ciencia, en todo. Por ejemplo, si vemos los descubrimientos del Perú, María Rachel, la línea de Nazca, Webenbauer, ¿no? Antonio Raimondi,
Alan Birgham, ¿no? De Machu Picchu, que realmente fue, según una historiadora que escuchaba, era un ladrón de esquina porque se llevó absolutamente todo lo que encontró, ¿no? Y ni siquiera era un arqueólogo, era un viajero que se encontró de casualidad eso, ¿no? Eso que mencionaste me refleja ese tipo de actitud que se nos ha quedado por toda la vida. Y por otro lado también el hecho de, perdón, eh, después otro elemento que tú has mencionado y me hiciste recordar. Yo recuerdo cuando Belaúnde llegó en su campaña, cuando fue contra Alaya de la Torre y contra Odría, yo era el chibolo, pues, ¿no? Tú y tú éramos chibolos. Éramos Yo chibolos. recuerdo que Belaúnde entra a Huaraz en una lluvia tremenda en- con un indio que lo cargaba. Era como buena bestia de carga, es decir, lo llevaba Belaúnde en los hombros, ¿no? Qué bárbaro, yo me quedé, eso se me quedó en la cabeza, ¿no? Entraba, no podía pisar Belaúnde el agua, nada, tenía que llevarle un indio cargado en los hombros, ¿no? Qué Sí, sí, bárbaro, sí. era impresionante. Y eso pasaba, ¿no? Y yo siempre he escrito también algunos artículos en relación a la ideología que tenía allá en mi tierra, mis familia incluso, ¿no? Se encontraban en la calle, decían, se me dio la muchacha, que era pues una, y decía, y la comentario era, estas cholas ahora exigen colegio, ¿no? Y todavía quieren permiso. Sí, imagínate, ¿no? La concepción de personas muy cercanas a nosotros tenían la idea de que educarse, pues esa gente no podía educarse, ¿no? O sea, ya en su cabeza había entrado la concepción y todo el elemento de información de que esa gente estaba al margen de nosotros, ¿no? Era como una especie de, qué sé yo, de gente que no pertenecía a nuestra sociedad, ¿no? Yo eso lo he observado bastante y también, no sé si recuerdas en Huaraz, los campesinos, pues, los que estaban ahí con sus sogas, los cargadores, ¿no? Que Ujú. que trabajaban como bestias de carga, ¿no? O sea, cosas que totalmente interesantes, ¿no? Y hay algo también que creo es acalado, ¿no? Porque cuando yo veo la inercia, por ejemplo, de personas como nosotros, y una cosa que dijiste que hemos coincidido en el pensamiento, porque yo también lo he dicho en mis charlas, nosotros somos una generación fracasada, realmente, hemos fracasado porque nosotros creo que recibimos una sociedad un poco más ordenada, e incluso más rebelde, ¿no? Porque nuestros padres, mi padre, por ejemplo, era secretario general de los empleados públicos de Ancash. Con él me iba los fines de semana a las estancias a mirar y me decía, esto tiene que cambiar. Yo me acuerdo que mi padre ha hablado en un mítines en la Plaza de Armas de Huaraz, en marchas que ha caminado con las banderas, ¿no? Y así eran, ¿no? Y todo eso nosotros ahora intentamos organizar, digamos, grupos donde podamos tener algo de presencia y nadie participa, todo el mundo se va, ¿no? Y como tú dices, exactamente lo que tú dices es lo que ocurre en el Estado, por ejemplo. Yo me retiré del Estado ya hace mucho tiempo, pero eso sí, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Incluso las directivas que están en el Estado hacen movimientos para que ellos puedan tener ciertos beneficios y el resto de abajo no importa, ¿no? Porque se les ve como de esa manera. ¿No? Y es muy interesante lo que has mencionado. Y verdaderamente me has otra vez desasnado, ¿no? En relación a todas estas cosas. Te agradezco mucho. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor, un Yo quisiera, comentario. yo Adelante, quisiera, Samuel. yo quisiera comentar algo. Todo eso está muy bien, el análisis que se ha hecho de que efectivamente hay un desarrollo, una descomposición en la estructura del Estado. Pero, por ejemplo, también tenemos que la gente no está, la gente que está capacitada no está reaccionando. Por ejemplo, para poner uno de ellos, nosotros somos uno de los grandes productores de cobre. El cobre, el cobre cuesta, creo que $4 la libra, ¿no? Y en el cobre, como impureza, hay una concentración determinada de molibdeno. El molibdeno cuesta más de $4.000. Realmente cuando nosotros hacemos que somos países mineros, estamos regalando estos materiales.
Y entonces lo que aquí debe tenerse presente, que no sabemos, no conocemos, no enseñamos. En la universidad se debe enseñar el curso de física del estado sólido. O si no se habla de esa manera, se debe hablar sobre ciencia de los materiales. Otro ejemplo, Chile, Perú, Bolivia y Argentina tienen en reserva el 80% de la producción mundial de litio, ¿no? Los chilenos están aprovechando mejor porque tienen mayor conocimiento de lo que vale el litio, por ejemplo. Pero eso no está ocurriendo en el Perú, entonces hay una ignorancia de todos los sectores sociales, políticos, peor todavía, y los gobernantes, bueno, ni qué hablar con lo que el análisis que ha hecho el doctor José Antonio Salazar, es contundente. Pero aquí tenemos que prepararnos, esta es una guerra que hay que preparársela para poder, con conocimientos y con todas las formas necesarias para el desarrollo, ¿no? Ese es el comentario que yo hago. Oye, muchas gracias. Realmente interesantes los comentarios, las opiniones, porque sí, pues estamos viviendo momentos muy difíciles y nos sentimos como si estuviéramos atados de manos porque no hay reacción. Tú quieres organizar, muy bien lo dijo Leandro, ¿no? Convocas a alguien y no hay reacción, no hay esa respuesta, que antes sí la veíamos, que sí había interés de la gente en participar en mejorar su ciudad, su población, etcétera. Pero yo veo que solamente nos entendemos cuando nos toca algo, ¿no? Tengo en el barrio, en Belén, un grupo muy activo de los habitantes. Bueno, estamos acá en el parque, alrededor del parque nos juntamos, defensa del parque. Así cosas puntuales, para eso estamos nosotros. Ahí sí hay reacción, ahí sí se va al municipio a protestar, a fastidiar. Pero cosas mayores, agachamos la cabeza. Mm. Y no debe ser así, más bien, en las cosas mayores tenemos que tener esa unión de esos pequeños núcleos, de esas pequeñas células que están ahí muy activas, porque hay gente, yo veo que hay en ese nivel, ¿no? Pero más allá no nos logramos cohesionar, y ese es el gran problema, ¿no? Y digo, tan fuerte ha sido, porque ha sido acá un doble golpe, o sea, sufrimos el golpe del Sendero Luminoso y sufrimos el golpe de las fuerzas reaccionarias estatales, que de ambos lados te han dado tan duro que ya no quieres moverte ni para uno ni para otro lado. Yo entiendo que es una parte de una relación, pero ya han pasado ya 30 años y seguimos en lo mismo, y no puede ser, ¿no? Esa capacidad de reacción se nos ha anulado. El año pasado protestábamos contra Merino hace 2 años. 50 muertos nos han vuelto un país de cobardes, y no puede ser tampoco, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir analizándolas para ver y buscar salidas, porque le tiene que llegar, dicho, tocamos fondo y para arriba, no nos queda otra, no nos queda otra. Leandro, te agradezco bastante, yo creo que ya estamos ya sobre la hora. Sí, Muchas sí, gracias. sí, sí, muchas gracias a ti, José, por la gran charla que has dado y los agradezco a las personas que han estado conectadas por el Facebook. Y seguiremos trabajando, José, seguiremos trabajando, Por seguiremos supuesto. impulsando desde nuestra pequeña trinchera, diría yo. Muchas Gracias. gracias, un abrazo grande, te felicito por el trabajo que estás realizando y siempre estaremos sellados a colaborar. Gracias, Buenas noches gracias, con José. todos. Gracias, Buenas José. Buenas noches, noches. muchas gracias. Nos vemos. Gracias.